O buenas tardes ya. No, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho a la universidad por invitarme al Centro de Internacionalización y Coordinación, que con mucho gusto me invitaron, especialmente a María de los Ángeles y a Catherine, porque, bueno, este año, no sé si ustedes saben, pero el país invitado era Chile, entonces yo les vengo a hablar de la terrible situación que está ocurriendo entre Chile y Bolivia, y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Les cuento un poco. Yo vengo a hablar en el mundo al revés, porque este es el Congreso del Mar y de los Ríos, y yo les vengo a hablar de los países que no tienen acceso al mar. Y, bueno, como ustedes saben, ayer salió la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el problema entre Chile y Bolivia, pero yo quiero hacerles antes una visión de contexto para que ustedes puedan entender que el problema de Bolivia no es un problema único, que hay muchos países que están en esta situación y que por lo tanto podamos enfrentarnos a este dilema no tanto desde una perspectiva nacionalista y bilateral, sino desde una perspectiva de justicia. Les cuento. Quiero ver 4 preguntas. Primero, ¿quiénes son los países que no tienen acceso al mar? Después, ¿qué hace que estos países estén peor que el resto? O sea, primero ver si acaso están peor que el resto. ¿Cómo se ha lidiado con este problema desde el derecho internacional? Si se ha dado una solución y si esta solución ha sido suficiente, y si se puede hablar de un derecho a no ser aislados. Y en esto quiero poner énfasis porque, si bien mi presentación se llama el derecho de salir al mar, de lo que yo quiero hablarles no es del derecho de salir al mar, sino el derecho a no ser aislados. Esto contraponiéndolo con, no es un derecho a los recursos naturales, así como podríamos hablar de un derecho a que todos los países tuvieran petróleo o tuvieran diamantes o tuvieran selva amazónica, sino un derecho a no estar aislados y a no ser sitiados por nuestros países vecinos. A ver, ¿quiénes son estos países? Yo no sé si ustedes saben, pero a mí cuando yo empecé esta investigación me sorprendió, hay 44 países que no tienen acceso al mar. Vamos a hablar de los países acosteros, países mediterráneos o landlocked states, que es como se les llama en inglés y que a mí me gusta mucho porque entrega la información de que son países que quedan cercados por la tierra. Todos aquellos, vamos a hablar de estos países como todos aquellos que tienen que cruzar el territorio de otro estado para poder acceder al mar. Y voy a excluir a aquellos que tienen acceso a mar cerrado porque, como les decía, lo que me interesa no es el mar, sino la comunicación, el derecho de no estar aislados. Entonces vamos a excluir a Bosnia y Herzegovina, el Congo, Irak y Jordania. Acá ustedes pueden ver en el mapa cuáles son los países que no tienen acceso al mar. En Latinoamérica tenemos 2, Bolivia y Paraguay, aunque Paraguay puede salir al mar a través del río. La mayoría están en África y en Asia y algunos en Europa. Pero para efectos de esta presentación vamos a hacer como que los países europeos no existen, ¿vale? Porque acá estamos hablando de las dificultades que enfrentan los países sin acceso al mar y los países europeos están en una situación que no los hace objeto de las dificultades a las que los demás países se ven enfrentados. En primer lugar, la cercanía que los países europeos tienen con las costas, con los puertos. Ninguna capital europea está a más de 500 kilómetros de la costa, del puerto más cercano. En segundo lugar, tienen ríos navegables e históricamente han usado estos ríos para salir al mar, son ríos internacionales. En tercer lugar, el grado de desarrollo en Europa hace que estos países comercien entre ellos, no necesiten cruzar los océanos para comerciar. Tienen integración aduanera, integración monetaria, o sea, no tienen que pasar por ningunos escollos para cruzar Europa. Bueno, y tienen el tráfico comercial interno, además de que no tienen problemas de inseguridad ni problemas de infraestructura, etc. Bueno, acá Europa parece que fuera muy grande, pero si volvemos atrás se van a dar cuenta que en verdad el problemita es de ese sector, o sea, aquellos que no tienen problemas son aquellos que están en ese sector muy pequeñito. Aquí tienen una lista de los países sin mar, no se los voy a leer, pero para que ustedes vayan viendo que quizás no tenemos tanta idea de todos los países que están sufriendo este problema. Son 44. 44 países, piensen. Casi un cuarto de todos los países del mundo que no tienen acceso al mar.
De esos, 32 son en vías de desarrollo, o sea, solo los europeos son países desarrollados. De esos 32, 17 son países menos desarrollados según las condiciones, según las especificaciones de las Naciones Unidas, o sea, son países que viven en condiciones de desarrollo muy, muy bajas, son países muy pobres. Y en total, y a mí esta cifra siempre me parece muy impresionante, tenemos 452 millones de personas que no pueden acceder al mar a menos que otros se los permitan y en sus propias condiciones. O sea, imagínense, la mitad de la población de China, por ejemplo. Bueno, acá les tengo los datos de, estos son los 32 países en vías de desarrollo, los que tienen el gato son los países menos desarrollados. Como ustedes ven, la mayoría está en África. Bueno, sabemos ahora quiénes son estos países sin acceso al mar. Ahora vamos a ver por qué, o si acaso, estos países están peor que el resto. Acá no sé si alguno de ustedes habrá leído un libro que se llama The Bottom Billion, que no me acuerdo cuál es la traducción en castellano, pero se refiere a aquel billón de personas que está peor en el mundo, y se hablan de las trampas sobre el desarrollo, del economista Paul Collier. Y él habla de que una de las 4 trampas para el desarrollo, o sea, uno de aquellos obstáculos que van a ser muy difícil que los países puedan lograr mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, es ser país sin acceso al mar y tener malos vecinos. ¿Cuál es nuestra gran mala noticia? Que la mayoría de los países sin acceso al mar están en África y por lo tanto tienen malos vecinos. Y en Latinoamérica y en Asia del Este. Acá los datos que yo les voy a presentar, yo no soy ni economista ni tengo estudios para poder hacer investigación de campo, los tomo principalmente de esta oficina de las Naciones Unidas, que es la UNOHRLS, que es la oficina para el estudio de los países sin acceso al mar y de las pequeñas islas. Cualquier información que ustedes quieran, los perfiles de los países, los eventos, etcétera, lo pueden encontrar acá si les interesa. ¿Qué dice esta oficina? 20 de las 54 economías de bajos ingresos son países sin acceso al mar. Y al menos el 40%, el 20%, y tienen un desarrollo menor del 20% solamente por no tener acceso al mar. Estos países tienen capacidades productivas limitadas, se dedican a la exportación de materias primas y por lo tanto su exportación es no diversificada y tiene una muy baja ratio en relación con el precio y el transporte. La misma oficina señala que estos países son más vulnerables a los shocks externos, se ven más afectados por las crisis alimentarias, por el cambio climático, la degradación territorial y las crisis financieras y económicas. Todo esto están fundamentados y hay un informe anual que sale todos los años en esa página. Acá perdónenme porque tengo los datos del año 2012 porque soy un poco mala para hacer los gráficos, así que usé el que tenía, pero acá podemos ver cuál es el índice de desarrollo humano de estos países. Van a ver que el muy alto solamente son países europeos y en el medio y el bajo son países africanos. Acá lo tienen por colores. Y esto a mí me parece un poco impresionante porque si ustedes se fijan, van a ver que Bolivia está como verdecito, ¿cierto? Y algunos de ustedes, no sé si han estado en Bolivia, pero para que esté verdecito y compararlo nosotros con las condiciones efectivas en que estas personas viven, el índice de acceso a la salud, a la educación, etcétera, parece que está un poco inflado. Y miren los países africanos lo rojo que están. O sea, significa que en verdad las condiciones de vida son terribles. Aquí quiero hablar de 3 puntos, del comercio, del aislamiento y de la dependencia. En cuanto al comercio, estos países tienen un bajo desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen mercados internos muy pequeños y su comercio se tiene que orientar al exterior. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la forma principal de mover mercancías al exterior? Es por medio del mar. ¿Por qué? Porque comerciar por tierra es mucho más lento, es mucho más caro y es mucho más peligroso. Después tienen insuficiencia en la infraestructura de transporte, no solo la infraestructura, sino que la logística. Estos países, para acceder, o sea, recién para poder llegar al mar, tienen que atravesar por carreteras en muy malos estados, sus condiciones de transporte son muy malas, etc. Y no solo tienen que atravesar sus propios países, sino que también los países de tránsito. Y acá imagínense que la distancia promedio de estos países al puerto más cercano es de 1.370 kilómetros. O sea,
estamos hablando de muy lejos, muy lejos. Y Kazajstán y Kirguistán, que son los que están más lejos, tienen 3.750 y 3.600. De estos países, 9 tienen más del 50% de sus carreteras pavimentadas. O sea, de los 32, 23 tienen menos del 50%. Imagínense avanzar 1.400 kilómetros por carreteras no pavimentadas. Y 8 tienen entre el 20% y el 49%. Apenas 9 países tienen más de 1.000 kilómetros de líneas férreas. Y como tienen esta mala infraestructura, se produce baja demanda de sus mercancías, por lo que hablábamos antes, y por lo tanto hay menor inversión y las carreteras y la infraestructura no mejoran. Después, aislamiento, como estos países, aquí como decía el profesor Ricardo, él hablaba de que las ciudades se establecen en los ríos. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite comunicarnos con el resto del mundo. Como los ríos, que son al final lo que nos conecta con los mares. En el caso de estos países, están desconectados del flujo de personas, de capitales y de ideas. Además, quedan excluidos de todas las riquezas del mar, que también hablaba, no me acuerdo qué profesor que me antecedió, y no solamente para la explotación de estas riquezas, sino también para la exploración y para la conservación. Estos países no tienen nada que decir respecto de todas estas nuevas riquezas, no solo en términos económicos, sino en términos de biodiversidad que estamos recién empezando a descubrir. Además quedan ajenos al crecimiento global. ¿Por qué? Porque el crecimiento global se produce a través del transporte marítimo y como están aislados y tienen que atravesar tanto territorio, tienen más riesgo de pérdidas, daños y robos en el transporte de sus mercancías. Además, como si todo esto fuera poco, como tienen que atravesar los países de tránsito, van a depender primero de la infraestructura de los países de tránsito, que ya sabemos que es mala porque en general están en África, de las cargas administrativas, o sea, estos países van a tener que cruzar 1, 2 o 3 fronteras y en cada frontera hacer aduanas, hacer lo que sea y estar sujetos también a la voluntad de las personas que operan estas oficinas. Están también dependientes de las relaciones políticas que su país tenga con el país de tránsito, las que muchas veces no son buenas, sobre todo en África, y de la paz y estabilidad, porque cuando tienen que cruzar territorios a veces les pasa cruzar por territorios que están con guerrillas, con guerras, con problemas, con levantamientos, etc. Ahora, ¿cómo se ha hecho cargo el derecho internacional del problema de los países de tránsito? Tenemos históricamente la gran pelea, la libre comunicación de los pueblos con la soberanía. Y lamentablemente seguimos siendo un mundo que si bien se está globalizando, por lo menos en Latinoamérica sigue siendo muy soberanista. Entonces los países no quieren ceder nada de su soberanía. Los países acosteros han actuado en bloque y han invocado distintas teorías como la libertad de tránsito, la libertad de los mares, las servidumbres internacionales, los ríos, la compensación por diferencias geográficas, etc. Y el derecho internacional lo que ha tratado de hacer es armonizar los intereses de los países de tránsito, o sea, sus derechos territoriales y soberanos, con los de los países acosteros, que es el libre tránsito. Sin embargo, y acá un poco de buenas noticias. Hay un creciente reconocimiento, o sea, malas y buenas noticias. La buena noticia es que hay un creciente reconocimiento en el ámbito internacional de que estos países sufren dificultades para el desarrollo. La mala noticia es que, claro, que efectivamente sufren estas necesidades para el desarrollo. Pero por lo mismo, como ha habido un creciente reconocimiento, se han dado propuestas de solución tanto desde el derecho internacional tradicional, o sea, los tratados internacionales, como algunos instrumentos de soft law. Bueno, acá tenemos el creciente reconocimiento. Yo soy media ciega, pero no sé si ustedes pueden ver los números. Acá les puedo mandar esta slide que muestra lo terrible que es la situación de los países costeros. Se creó también un think tank, que es también para el desarrollo de los países costeros. Instrumentos tradicionales. Tratados internacionales tenemos un montón. El Estatuto de Barcelona, el GATT, la Convención de Ginebra, la Convención de Nueva York, la Constitución de los Mares o la UNCLOS 3, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran problema? Me imagino que ustedes ya se imaginarán. En el derecho internacional es principalmente un derecho consensual. Entonces, estos tratados internacionales establecen el derecho de acceso al mar, pero no especifican la obligación correlativa, la que siempre va a quedar entregada
al acuerdo entre el país de tránsito y el país acostero. Y después tenemos otros instrumentos de soft law, que son a los que yo les tengo un poco más de fe, como la Declaración de Almaty, que se hizo en 2003, que a partir de esta Oficina de las Naciones Unidas que se hace cargo de los países sin mar, se creó la Declaración de Almaty para mejorar las condiciones de estos países, y luego 10 años después se creó el Programa de Acción de Viena. Ahora, ¿cuál es el gran cambio importante que pasó el año 2015? No sé si ustedes saben, pero el año 2015 se crearon las Sustainable Development Goals, o los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es el programa que establece las Naciones Unidas para los próximos 15 años, donde dicen, este informe efectivamente se llama El futuro que queremos. O sea, este es son 17 metas en que todos se supone que nos pusimos de acuerdo y dijimos, a ver, ¿qué es lo que nosotros queremos en el mundo? ¿Qué es lo que para nosotros como comunidad global es más importante? Y nos pusimos de acuerdo en estas 17 metas. ¿Qué pasó acá? Que en el informe del 2017 se señaló que los países sin mar eran los que menos posibilidades tenían de acceder a estas metas. O sea, se está diciendo, pongámonos de acuerdo, esto es lo que nosotros queremos para el futuro. Después decimos, ay, pero mira qué pena, los que no tienen mar es muy probable que no consigan llegar a ninguna de estas metas. ¿Por qué? Porque tienen desventajas en el camino al desarrollo y por la dependencia que tienen de la infraestructura, la paz y estabilidad, relaciones internacionales y las prácticas administrativas. Entonces dicen, estos países lo más probable es que no logren terminar con la pobreza, que no logren desarrollar condiciones decentes de trabajo y de crecimiento económico, que no puedan cumplir con la meta de mejorar la industria, la innovación y la infraestructura, ni crear ciudades sostenibles y comunidades sostenibles, luchar contra el cambio climático, ni proteger la vida debajo del agua. O sea, imagínense todo esto solamente por la dificultad de no tener acceso al mar. Ahora, que ya les di todo el discurso de por qué estos países están peor, si yo les doy a ustedes 30 segundos para que piensen, intuitivamente, solo desde su razonamiento moral, ¿creen ustedes que habrían razones de justicia para mejorar o para darle acceso al mar a estos países? A ver, levante la mano el que cree que sí, intuitivamente. Muy poquito. Por eso estamos como estamos. Bueno, voy a seguir. Ya que el problema del derecho internacional ya lo sabemos, es que hace que, pide que los países se pongan de acuerdo, el país de tránsito con el país acostero, lo que nunca va a pasar porque el país de tránsito no tiene nada que ganar con esto, porque quiere proteger su soberanía territorial. Entonces, hay razones de justicia para sostener una libertad de tránsito y mi idea o mi investigación estos últimos años ha sido buscar argumentos no estratégicos. ¿Por qué? Porque los argumentos estratégicos, si bien pueden ser más inmediatos, son menos estables. Es el típico argumento, por ejemplo, en el caso de Chile y Bolivia, que se dice mar por gas. ¿Por qué creo yo que es un mal argumento? Porque si alguna vez se descubre gas en Chile o si a Bolivia se le acaba el gas, entonces se acaba el trato. Nosotros tenemos que buscar argumentos y ustedes que son estudiantes de Derecho tienen que pensar en términos de justicia, que muchas veces se nos olvide. Entonces tenemos que buscar argumentos que no sean estratégicos y acá mi aproximación puede ser desde la igualdad distributiva o desde la igualdad relacional. O sea, la igualdad distributiva es preguntarnos acerca de cómo repartir los beneficios y cargas de vivir en esta sociedad global, y la igualdad relacional es decir, ya que estamos compartiendo este mundo, ¿cómo hacer para que sea más justo? Y acá vamos a tener un derecho al mar, que sería la igualdad distributiva, distribuir el recurso natural mar, frente a una igualdad relacional, que es decir, bueno, en vez de dar un derecho al mar, ¿por qué no hablamos de un derecho a no ser aislados? Porque finalmente lo que nos produce los problemas es el aislamiento. Y acá problemas que se los voy a dejar solamente planteados y que después podemos discutir en las preguntas, es si acaso se puede aplicar teorías igualitarias más allá de nuestra frontera. Imagino ustedes los que son más jóvenes todavía no empiezan a cuestionarse esas cosas, pero en realidad cuando nosotros estudiamos Derecho lo estudiamos dentro de nuestras fronteras nacionales y no nos preguntamos si acaso hay deberes de justicia más allá de nuestras fronteras. Y aquí podemos discutir algunas teorías.
y discutir teorías de responsabilidad colectiva también. ¿Qué significa hablar de cuál es nuestra responsabilidad en la producción o en el sistema institucional global que hace que los países solamente por no tener mar estén peor que el resto y que sus ciudadanos que no eligen nacer en un determinado país y que probablemente no tienen posibilidades de moverse, tengan peor calidad de vida solo por nacer en ese país? Eso lo podemos discutir. Y también para la discusión, y en un mini resumen, les voy a contar que, que este tema está muy candente hoy día en Chile y Bolivia por lo menos, porque Bolivia había presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para solicitar que la Corte exigiera a Chile la obligación de negociar de buena fe y con resultado un acceso soberano al mar para Bolivia. ¿Por qué? Porque la Guerra del Pacífico, que fue a fines del siglo XIX, Chile le quitó el territorio a Bolivia que le permitía acceder al mar. Eso hace que Bolivia, entre otras cosas, esté en condiciones de desarrollo muy inferiores. Pero la discusión que se dio en la Corte no era una discusión en términos de justicia, era una discusión en términos de derecho internacional, si acaso se pueden generar obligaciones internacionales por medio de una declaración unilateral, que son las declaraciones que hizo Chile. La Corte que dijo que no. Por lo tanto, Chile no tiene obligación de negociar. ¿Cuál es mi planteamiento? Que tenemos razones de justicia para entregar mar a Bolivia, que ese mar, a pesar de que pueda hacer el tránsito por Chile, no necesita ser ni soberano, ni Chile tiene que pagar los costos. O sea, podríamos cuestionar nosotros quién es el que debe hacerse cargo de compensar. Podría ser los países ricos, podría ser la comunidad internacional, pueden ser los que se beneficien, pueden ser los que tengan culpa, etcétera, etcétera. Pero que solo sería un beneficio para la región que Chile por lo menos se sentara a negociar con Bolivia. Cualquier duda que tengan de la causa lo conversamos en las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Nicole Selamé Glena por su intervención e iniciaremos, por favor, una ronda de preguntas muy corta. Ya sabemos que estamos un poquito ya pasados, pero ya unos estudiantes han enviado sus preguntas, entonces, por respeto a ellos, vamos a hacérselas. Solicitamos a los 4 conferencistas que por favor suban al escenario. La primera pregunta es para el doctor José Antonio Colmenero Guerra. ¿Cómo se logra, por vía judicial, darle un cumplimiento efectivo a los desechos ambientales? ¿Es necesario educar a nuestros adjudicadores del derecho bajo otra mentalidad? Bueno, sí. Lo primero que haría falta, ya lo he dicho, en materia medioambiental, posiblemente el primer hándicap que tenemos en la mayoría de los países, y voy a ir desde lo más general a lo más singular, es una cultura de educación. Yo, si quieren, pongo un referente. El año pasado estuvo mi hija pequeña estudiando. En Europa ahora hay un gran proyecto comunitario de traslación a lo largo de los diferentes países de la Unión Europea de los estudiantes universitarios. Y eso, pues, durante sus estudios universitarios les obliga a irse fuera de casa y a ver cómo conviven en otros sitios. Si uno va por Europa, por Centro Europa, descubrirá, pues, por ejemplo, que cuando ocupa una vivienda está obligado a reciclar, a tener distintas bolsitas en casa y a bajar la basura
unos días determinados porque dependiendo del tipo de basura, toca ese día. Con eso que estoy poniendo de relieve, que hay un elemento cultural de educación. En esa misma apuesta tiene que estar el Estado. En esa misma apuesta el Estado se lo tiene que trasladar a todos aquellos agentes que colaboran o que se solicitan distintos servicios que tengan que ver con el medio ambiente. Si voy generando la cadena, luego a efectos jurídicos o a efectos judiciales tendré pocos problemas para identificar a los distintos sujetos de la cadena obligados a cumplir un hacer, un no hacer, un dar algo. Llegado al supuesto más extremo, no le he planteado la conferencia, lo digo ahora, posiblemente América se tendrá que plantear, me consta que ya hay países que así lo han hecho, en Europa es un tema emergente, en Estados Unidos ya está puesto en marcha, tendremos que plantearnos el cambio de un paradigma que aquellos estudiantes de Derecho ya conocen. Tradicionalmente se suele poner de relieve, incluso en latín, societas delinquere non pot, es decir, las sociedades, las personas jurídicas no pueden delinquir. Bueno, el cambio de paradigma en el siglo XXI es que en Europa y en algunos países ya de América, las sociedades, las personas jurídicas, pueden delinquir y por tanto se le puede exigir responsabilidad penal. Eso supone un cambio desde el contexto jurídico, pero también desde el contexto de la ciudadanía. No solo te podemos exigir que hagas las cosas desde el plano administrativo, desde el plano civil, sino que a las malas, si se produjeran algún hecho que reciba el mayor reproche social, y el mayor reproche social es que esté en el Código Penal, también te puede exigir responsabilidad penal. Muchas gracias. Ahora esta pregunta va para la doctora Nicole. ¿Considera usted que el reciente fallo de la Corte de La Haya, Bolivia versus Chile, fue justo? Difícil. No es lo que yo hubiera querido que fallara, pero dado los argumentos que esgrimió Bolivia, me parece que a la Corte no le quedaba otra opción que fallar de esa manera. Yo hubiera esperado que fuera un poquito más peleado, pero no creo que los argumentos de Bolivia hayan sido lo más adecuados, los encontré desde mi perspectiva un poco artificiales y creo que la sede en la que tienen que plantear sus perspectivas no es un problema de derecho internacional, sino que es un problema de justicia y tampoco Evo Morales lo está planteando en términos muy nacionalistas, muy electoralistas, y no se trata de confrontar a nuestros dos países y hacer crecer el odio, sino que crear soluciones que nos permitan beneficiarnos a todos en América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, sí, puede ser, no sé si justo, pero adecuado. La siguiente pregunta es para el doctor Ricardo Osvaldo Álvarez. ¿Cree usted que la experiencia de Puerto Madero puede ser replicada en Barranquilla solamente con aportes económicos? ¿Qué otro elemento sería esencial para dicho cambio? No sé. No, la verdad, no, digamos, en esto hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque uno puede ver casos exitosos en algunos países, en algunas regiones. Gracias a los presentes por su asistencia. De esta manera se da por terminada la primera sesión del 10º Congreso Internacional de Derecho. Esperamos desarrollar la segunda sesión a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias.